¿Te imaginas estar de vacaciones con tu familia, tranquilamente, echándote un pozolito, un pulquecito, o simplemente admirando la naturaleza en medio del bosque, porque odias a la humanidad y te gusta estar aislado de todos? ¿No? ¿Solo yo? Ok. Pero imagínate que estás en ese escenario, tratando de pasar tiempo en familia, cuando de pronto llegan 4 desconocidos, uno de ellos bien pinche mamado y otro posiblemente un redneck que me dispararía de solo ver mis facciones, a decirte que tú y tu familia son los elegidos para salvar el mundo. Pero para hacerlo uno tiene que morir, o si no la humanidad está perdida. ¿Les creerías o los tacharías de enfermitos mentales? Esta es la premisa de Llaman a la Puerta. ¿Qué tal amigos? Yo soy Mazuel, Mazo para los amigos, y sean bienvenidos a mi canal. Hi there. Can I talk to you for a little bit? You have to come inside right now. There were 4 of them. What did we say? You shouldn't make things up when we're talking about... Can you open the door, please? They're breaking in! I've got you, baby. ¿Me dejas grabar ya? ¿Me dejas grabar ya? Déjame grabar ya. El día de hoy vamos a hablar de la película Llaman a la Puerta de M. Night Shyamalan. Para que aquellos que no lo conozcan, él es un director de cine que dirigió películas como El Sexto Sentido, Señales, La Aldea, El Protegido, La Dama en el Agua, entre otras películas. Este famoso o infame director, dependiendo de cada quien como lo quiera ver, pues ha dirigido en su mayoría películas muy al estilo hitchcockiano. De hecho, en su momento lo llamaron el Hitchcock del siglo XXI. Pero la verdad es que también ha tenido bastantes películas que a mi parecer son bastante malas y otras que han sido bastante buenas. De hecho, en lo particular, parece ser que a veces este director como que se va un poco en los extremos. Ya sea que puede ser una película muy buena o puede ser una película que sea un total bodrio como tal. Estoy hablando de ti, maldita película de Last Avenger, horrible adaptación de La Leyenda de Aang. Pero en fin, he de decir que también ha dirigido unas películas que han marcado la historia de Hollywood. En lo particular, como ya mencioné, El Sexto Sentido. Me recuerdo que cuando vi esa película cuando era niño me causó un terror infavorable. Sin mencionar que la película de thriller o de misterio de Unbreakable y Split me parecen maravillosas también. Entonces, esa es la pregunta inicial que nos podemos hacer con esta película. ¿Acaso merece la pena verla? ¿Es buena o es mala? Ver una película de M. Night Shyamalan es como jugarse la lotería. Lo más probable es que el boleto que compraste seguramente no va a ser para ganarse el premio mayor. De hecho, es posiblemente, o lo más probable, que no te ganes nada. Pero a veces tienes la suerte de encontrarte o ganarte ese premio como tal, ¿no? Y en este caso, puedo decir que está un poco entre medio de las dos. Si bien no es una película excelente o de sus mejores obras, sí puedo decir de entrada que es una película que, a mi parecer, fue bastante buena. Pero entonces vamos a hablar de esto. ¿De qué trata Llaman a la Puerta? Bueno, inicialmente esta película está basada en un libro que lleva de nombre La Cabaña del Fin del Mundo. Cuando fui a ver esta película yo no había leído el libro, yo no tenía referentes de ningún tipo. Y al parecer, por lo que leí en la sinopsis de la Wikipedia, es una adaptación bastante fiel. De hecho, si no me equivoco, es la primera película de Shyamalan en la cual se basa del material de otros, o sea, es una adaptación como tal. Todos sus guiones me parecen ser que eran pues ideas originales o semi-originales. ¿Por qué semi-originales? Porque al final de cuentas, pues tengo entendido que películas como El Sexto Sentido se basaban en otras obras como tal. Y también Señales, que podemos ver ciertas influencias de Los Pájaros y demás. Y pues como toda película, ¿no? Toda película tiene sus propias influencias. Y esta no es la excepción, pero lo que me llamó mucho la atención es de que como tal sí está basado en un libro. Pero ¿de qué va la historia? La historia va de una pequeña llamada Gwen, de aproximadamente 5 o 6 años, que está de vacaciones en una cabaña en medio del bosque junto a un lago con sus 2 padres, Eric y Andrew, cuando de repente llegan unos visitantes muy extraños que a primera instancia no tienen pinta de ser mala persona, o al menos la primera persona en la que se presenta con Gwen
que es este personaje llamado Leonard, interpretado por Dave Bautista, y poco a poco se van presentando otros personajes, entre ellos uno llamado Redmond, interpretado por Rupert Grint, quien es Ron en Harry Potter. ¿Quiénes son estas personas? Pues parecen ser personas ordinarias que tienen diferente tipo de oficio o de empleo y que no tienen nada en común, pero que al parecer todos recibieron mensajes o señales, tal vez por una entidad, no lo especifican en la película como tal, de que tienen que convencer a esta familia, a la familia de Gwen, con sus dos padres, de que ellos son los que están predestinados o tienen como objetivo de salvar al mundo. La cuestión es que no es así de fácil como tal, sino que tienen que hacer un sacrificio enorme para que puedan llegar a cabo este cometido. ¿Y cuál es ese cometido como tal? Pues que tendrán que elegir a alguno de entre ellos tres, entre la propia familia, quién va a morir a cambio de que se salve la humanidad. En esta primera parte del análisis voy a dar una pequeña opinión sin spoilers, y después voy a dar un análisis ya con spoilers en sí. Si bien esta premisa puede parecer un poco descabellada al inicio, como mayormente casi todas las premisas de las películas de M. Night Shyamalan, lo que sí puedo decir es de que esta historia sí funciona bien, al menos a nivel de premisa, por la manera en cómo están llevada la situación, los personajes y los escenarios en los que se desenvuelven. Creo que el conflicto es muy evidente desde el inicio, el hecho de que esta familia está en peligro por unos desconocidos, pero que también te da a relucir que estos captores en sí no son malas personas, sino que están desesperadas por cometer este propósito. Pero que también se plantea la posibilidad de que en realidad sea una especie de culto o una secta o simplemente un grupo de locos. Creo que esa premisa es muy fuerte en sí y funciona durante toda la historia. No obstante, como en toda película de M. Night Shyamalan, tenemos estos pequeños detalles que podemos notar su esencia del director, pero para mal. ¿A qué me refiero? De repente tenemos estos diálogos que son medio corquis, medios raros, sacados de contexto o que son innecesarios para la trama, que a lo mejor el director lo ve como para darle cierta personalidad al personaje, pero que no acaban funcionando y se sienten muy influenciados por parte de lo que pensaría Shyamalan que diría una niña de 5 o 6 años. Digo, no está mal, pero ya cuando tienes contexto de otras películas como que lo notas a relucir. Tal vez para un espectador que sea nuevo, que no haya visto ninguna de sus películas, le puede funcionar o le puede pasar por desapercibido, pero al menos aquellos que sí lo han visto pueden notar que eso es un diálogo Shyamalanesco. Me refiero, y este es un pequeño spoiler, en la parte específica cuando la niña está hablando con sus saltamontes que acaba de capturar y la compara con una de sus compañeras de clase que se echó un pedo. O sea, ¿eso qué chingados tiene que ver con la historia, no? A lo mejor nada más por un hecho divertido, por una situación cómica, o para profundizar un poco en la personalidad del personaje, pero no aporta nada. No aporta nada al final porque la película no trata específicamente con ella, sino con la familia en conjunto. Si bien la niña te puede caer bien, los protagonistas de esta historia es la familia. También desde el inicio de la película podemos notar cierto lenguaje cinematográfico un poco extraño, que también lo atribuyo mucho al estilo de Shyamalan en sí, pero que conforme va avanzando la historia va funcionando. Poco a poco te vas dando cuenta que estos encuadres elegidos sí funcionan para la narrativa de la historia. Hablo específicamente de estos close-ups, son encuadres en primer plano en cara, que se sienten muy utilizados o pueden dar la impresión de que son inútilmente utilizados desde el inicio, pero que sí dan una construcción del lenguaje narrativamente para la película. Como les dije anteriormente, también esta cuestión de saber si estas personas son buenas o no son malas, me parece que está muy bien planteado a lo largo de la película y que sí se construye hasta el final. Aquí entrando en tema de spoilers, pues también me gusta mucho cómo lo demuestran a través de los noticieros, de que cada vez o cada momento en que uno de ellos no se sacrifique, un tipo de plaga o de peste o catástrofe natural va a pasar en el mundo. Lo que sí no acabo de entender es por qué
si estas 4 personas que llegaron a invadir quieren lograr su cometido, ellos también se tienen que sacrificar. Pero la cuestión es, si no se mueren ellos, si no se sacrifican los captores en sí, ¿no podrían también prevenir de que ocurriera ese fin del mundo? ¿Por qué ellos se tienen que sacrificar? ¿Cuál es la intención más allá de demostrarles qué es lo que pasaría si no logran su cometido? Simplemente puede ser que ninguno de ellos se muera, ¿no? Y a lo mejor no pasa nada. No sé si me doy a entender un poco con esto, pero lo que voy a decir que hay como un agujero de guión ahí extraño de demostrar por qué los captores también se tienen que sacrificar. Ahora, narrativamente podemos decir que la historia te lleva de la mano, es decir que no te despegas del asiento desde el inicio hasta el final. No obstante, en el momento de la verdad, en el tercer acto, es un poco débil a la hora de la resolución o la determinación de uno de los personajes. No acaba de trascender al 100% simplemente por la ejecución de la actuación o por el mero guión. También otro punto de desfavor es que al final, de por qué están sucediendo las cosas, quiénes son estos captores y qué es lo que significa en realidad toda la idea de la película, es explicada con diálogos. Este personaje de Eric acaba de entender qué es lo que acaba de pasar y se lo explica todo a Andrew y en realidad te lo está explicando a ti como espectador. Yo creo que ahí Shyamalan, una vez más, como en otras películas, está subestimando la inteligencia del espectador y te lo tienen que dar o explicar a detalle cuál era su gran idea y cómo se ejecutó. A mí me hubiera gustado que hubiera quedado un poco en la interpretación del espectador. Yo creo que el espectador no es tonto en sí. De hecho, desde el inicio, intuir qué es lo que estaba pasando y quién eran estos 4 personajes. Estos 4 personajes son los jinetes del apocalipsis. Me gusta mucho el ver que cómo se plantea de que el personaje de Dave Bautista, Leonard, es la persona que guía, la persona fuerte, lo que representa uno de los jinetes. Otro personaje que es Sabrina, interpretada por Ninky Amuka-Bird, que representa la medicina, la curación, etc. También tenemos el personaje de Adrián, que es otro de los captores, que representa la nutrición. Y finalmente el personaje de Raymond, interpretado por Rupert Grint, que representa la malicia. Si bien yo no sabía que eso representa a los 4 jinetes del apocalipsis, sí pude intuir de que por el hecho de que están tratando de convencer a esta pareja de que si no se sacrifican es el fin del mundo, lo asocié con el hecho del apocalipsis porque simplemente son 4. Entonces al final el hecho de la película que tengan que explicar que son los jinetes del apocalipsis, creo que es redundante, creo que es muy evidente qué es lo que estaba pasando. Simplemente me hubiera gustado que hubiera quedado más en la interpretación del espectador, como en películas como puede ser Madre, donde utilizan la analogía de la humanidad, del apocalipsis y de otros temas como tal. También, como les dije anteriormente, me hubiera gustado entender un poco más quién les envió estos mensajes, esta idea de que tenían que reunirse y convencer a esta familia, que es porque esta familia es tan especial, aunque sí lo mencionan un poco simplemente porque dicen de que fueron elegidos por la pureza que tienen entre ellos a través del amor y la sinceridad, de la nobleza, pero me hubiera gustado que profundizaran un poco más. No obstante, también la película funciona en sí como tal y pues a lo mejor es nada más un capricho mío el hecho de saber por qué estos tipos fueron mensajeados o señalados, enviados con este propósito por Dios, tal vez, o no sé por quién, y qué decía esta familia tan especial. Pero como les digo, la película funciona como tal y creo que tiene un final que es satisfactorio, pero sí tienen ciertos agujeros del guión, también en el hecho de que pues se puede ver como un poco plano o poco realmente profundizado. No obstante, otros elementos utilizados como el uso de flashbacks creo que sí están muy bien ejecutadas o sirven completamente para la narrativa de la historia, porque entendemos como más allá de la personalidad de los personajes, de cómo son, entendemos cuáles son sus conflictos o por qué simplemente están en contra de la sociedad, que es un tema principal de la historia, ya que los dos son homosexuales y siempre han estado marginados por la sociedad, y por qué simplemente no van a ser tan fácil con este grupo de captores, porque principalmente son ellos contra el mundo. Creo que esta idea de la marginación hacia un grupo minorista sí está bien utilizada en la película y es como un elemento a favor de lo que mueve la historia, pero también me hubiera gustado ver más cómo profundizaban ese hecho.
para que la historia fuera un poco más contundente y cruda con la resolución final. No obstante, el final sí puede caer un poco en lo moralista, dando a entender de que pues, a pesar de todo la humanidad vale la pena, o lo hacen simplemente por su hija para que pueda crecer con demás a sus alrededores y que pues uno necesita del otro. Es un mensaje bonito, pero es un tanto moralista y esperanzador, y a veces para este tipo de historias pues está bien, pero a lo mejor el de otro tipo de propuesta pudo haber sido interesante también, de simplemente mandar a toda la humanidad a la chingada y ellos dos perduraron. Lo sé, es una opinión muy personal, pero a lo mejor hubiera estado interesante. ¿Ustedes qué opinan? Déjenme en los comentarios. Yo a esta película en lo personal le doy una calificación de 7.5. Si me quiero ver favorable, le doy un 8. ¿Ustedes qué opinan? ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Les gustó esta película? Dejen sus comentarios una vez que ya la hayan visto. ¿Qué les pareció? ¿Y qué les hubiera gustado ver? O si están en desacuerdo con mi opinión, déjenlo también con mucho respeto aquí en los comentarios por qué piensan así. Por lo mientras, eso sería todo, chicos. Muchas gracias por consultar este canal y nos vemos en la siguiente. Muchas gracias por estar en mi mente.